Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado Escarbando el Conocimiento. Estoy acompañado pues de mis compañeros Ángel, Diego, Julio y Manny, que estaremos abordando un tema bastante interesante de dos personajes famosos de hace mucho tiempo ya. Estoy hablando de Aristóteles y Heráclito. Tocaremos unos puntos de lo que hablaban, de lo que pensaban, y luego vamos a comentar un poco qué pensamos nosotros y nuestros propios puntos de vista sobre estos personajes. ¿Qué tienen que decir compañeros Diego y Julio que hablaran de este tema? Eh, pues Heráclito fue un filósofo que vivió alrededor del 500 antes de Cristo en la ciudad de Efeso, para entrar un poco como en contexto. Este, Eso fue conocido principalmente por su idea de que cambió, de que todo está en constante cambio, perdón. Así es. De hecho, una de sus frases más famosas dice, no se puede entrar dos veces al mismo río. Con esto, él quiere decir que todo cambia pues todo el tiempo, o sea, incluso si parece que las cosas siguen igual. Exacto, compañero. Cuando entramos a un río por segunda vez, el agua ya no es la misma, porque sigue fluyendo, por poner un ejemplo. Para Heráclito, perdón, esto demuestra que el cambio es parte natural del universo. También otro punto importante de su teoría es la lucha de los contrarios. Él pensaba que muchas cosas en el mundo funcionan gracias a los opuestos. Otro ejemplo sería el día y la noche, el frío y el calor, o la vida y la muerte. Según Heráclito, estos opuestos no se destruyen, sino que crean más bien, o más bien se complementan y crean equilibrio. También tocaba varios puntos sobre el tema de logos, que era como una especie de razón o ley universal que organiza todo lo que existe. También para él, aunque esté todo en constante cambio, el universo sigue un orden, ese orden es el logos. Además, Heráclito pensaba que el fuego era el elemento principal del universo, porque representa muy bien la idea del cambio. El fuego siempre se transforma, pase lo que pase. Pues en conclusión, Heráclito nos enseñó que el mundo no es algo fijo o permanente, sino más bien que todo está en Lo movimiento que y dicen los transformación estudios constante. todavía nos hacen pensar sobre cómo funciona la realidad y nos dan otro punto de vista sobre cómo es el mundo en realidad. Es un personaje muy interesante con unos pensamientos muy profundos para su época, siendo que pues en aquellos tiempos se podría decir que la gente era mucho más ignorante que hoy en día no se podría pensar. Pero pues yo tengo otro filósofo que es el que estudié poquito, ¿no? Que me tocaba a mí, que es Aristóteles. Este personaje nació en el reino de, aquí dice Macedonia. Era un filósofo y científico griego. Este era discípulo de Platón y al mismo tiempo tutor de Alejandro Magno. Fundó la escuela Eliseo y destacó mucho por su enfoque realista y, su, y su creación y su trabajo con la lógica formal, la ética, la política y estudios biológicos y de física además. Eh, en la parte de la política, él decía que el hombre necesita vivir en sociedad para realizarse plenamente. También tenía una frase que decía, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos. Eh, da a entender que no solo basta con tener la información. Si tienes la información pero no la sabes aplicar, pues entonces no lo conoces. O al menos así, de esa manera lo entiendo yo. Eh, no sé si alguno piensa diferente o si está de acuerdo con este pensamiento que me pudiera decir.
Creo que me parece muy crítico tu punto de vista y estoy de acuerdo con él. Sí, 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 no, pues Eh, este filósofo Ya, pensaba machín, pues le gustaba pensar. Y pues, entre otras frases o pensamientos, él decía, el fin del ser humano es ser feliz. A esto se le llamaba, aquí es una palabra rara, euda, eudaimonía, eudomanía, algo así, vato. Pero él decía que el final del hombre es buscar la felicidad. tipo, cosas tan simples como escuchar música, Claro. tomar agua, a veces tomar agua te hace sentir bien, ¿sabes? Sí, sí, Salir a claro. caminar. Son cosas tan simples, tan banales, güey, que si te pones a pensar en aquella manera, pues, ¿por qué lo haces, sabes? Sí, claro. No hay ningún punto en específico más que el que te haga sentir bien. Y curiosamente, o más bien, me parece bastante curiosa la manera de pensar, dígase, su manera de pensar, eh, perdón la redundancia, que es tipo, le busca respuestas complejas, güey, perdón, respuestas complejas a unas preguntas tan simples, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, si voy a citarles textualmente una característica de su manera de pensar, y dice así, para Aristóteles, conocer algo verdaderamente implica comprender sus causas y principales principios universales. Solo saber que algo es, por ejemplo, saber que el fuego es caliente, sino entender por qué es así, ¿sabes? Tipo, dígase, el agua moja, pero ¿por qué te moja? Para empezar, ¿por qué la tocarías? ¿Por qué te mojarías? O sea, son, su manera de pensar tan curiosa, tan, emblemática, es, ay, perdón, se me fue la palabra. Es, Una bastante, manera crítica de pensar, ¿no? una manera bastante crítica de pensar, que a simple vista, pues parece tonto, ¿no? ¿Sabes? Pero si te pones a pensar bien, 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 pues realmente va agarrando sentido y sentido y sentido hasta que logras comprender más su estilo, ¿sabes? Claro. No sé qué opinan ustedes realmente. Que es un poco el punto de la filosofía, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Que es como preguntarse el porqué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa eso otro. O Claro. cosas así, pues, hacerse la pregunta del porqué de esas cosas. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Ok. Y pues agregando otro dato de este Aristóteles, eh, miré en mi investigación, miré que como que hablaba de la amistad. La amistad era muy importante para él. Y anoté una frase de él que dice, el amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz. Que curiosamente pues dice no puede ser feliz. Se conecta con el pensamiento que hablamos ahorita también que uno hace las cosas pues al final de cuentas para ser feliz, ¿no? ¿Qué piensan de esta frase? El amigo es otro yo, sin amistad el hombre no puede ser feliz. ¿Creen que es cierto? Pues sí, al final de cuentas, pues todos nos ocupamos a nosotros mismos para poder ser quien somos, ¿sabes? Claro. ¿A ti, Ángel, te hace feliz tener amigos? Por ejemplo, tus amigas del salón, Sí, ustedes no. Claro. pues, ¿quién no? Demasiado. Aunque sea uno, ¿no? Aunque sea uno. Amén, excelente. ¿Y qué más puedo agregar? Eh, ¿Qué tienes que decir tú, Ángel, del filósofo que estudiaste? Sí, ya para concluir con esto, te escuchamos. Pues del filósofo que yo estudié fue de Heráclito de Feso, que consideraba o pensaba que el fuego era el principal fundamento del universo, lo que significaba que literalmente si no lo veía, bueno, no lo veía como un símbolo de todo, sino de que lo miraba como símbolo de transformación. O sea, que el fuego era representación del constante cambio de las cosas. Eh,
Otra cosa que pensaba Heráclito era que siempre el fuego estaba en constante movimiento. O sea, cuando, cuando crece, cuando se apagaba, cuando se transformaba, o se hacía más grande o más chiquito. Pues, ese era el punto de Heráclito de Feso, de que el fuego era constante, el fuego estaba en constante transformación entre los elementos, que si el fuego se apagaba y se hacía vapor, si agarraba una forma sólida, por así decirlo, pues se convertía en agua, y si el agua se convertía en tierra, y así en constante transformación estaba el fuego. Como el Pues típico, miren, yo como para el dar mi típico. conclusión y terminar con el tema de Heráclito, yo siento que lo que decía él está medio loco, pero la neta la es muy real. O sea, eso de que todo cambia con el tiempo, pues sí pasa, ¿no? O sea, nada se queda igual, ni nosotros mismos, o sea, todos cambiamos, todo es diferente. Entonces, cuando lo llevamos como a este tema de la filosofía o la teoría del conocimiento, es como de que no existe eso de que yo sé todo de algún tema o algo así, pero cuando crees que ya lo entendiste, ya cambió o ya lo ves diferente varias circunstancias hicieron que pues no fuera igual y pues todo tiene sentido. También uno va creciendo y pensando distinto. Yo lo veo más como que conocer no es el tener la respuesta correcta, sino que como estar abierto a cambiar de opinión o aprender nuevas cosas, o sea, no solo clavarte con una idea, como que fluir lo que está pasando, pues a eso siento que eso es lo que él se quiere. Listo. Pues yo creo que daríamos como terminado el tema, ¿no? Chance y hablamos, hablamos más que nada por encimita, pero supongo que con esta información que dimos haya quedado bastante claro, o quedado claro para que te des una idea de lo que tratan estos personajes y su manera de pensar. Y pues ya, ¿no? Acaba ahí. Pues como vieron, estos fueron los personajes de los que hablamos, con unos pensamientos bastante interesantes para su momento. Como dije en un principio, podríamos pensar que en aquel tiempo pues había mucha ignorancia, ya que no se contaba con eh, no se podía adquirir la información como podemos hoy en día. Sin embargo, pues tenían unos pensamientos muy profundos que en la actualidad pues siguen impactando. Y pues nosotros tenemos diferentes opiniones, en algunas coincidimos, pero sin embargo, pues como decían acá mis compañeros sobre Heráclito, pues todo cambia, ¿no? Esta información que dimos, en algún momento puede cambiar, y ha cambiado y va a seguir cambiando. Ah, Así que pues por este capítulo pues ya no queda mucho más que decir. Solamente gracias por ver, gracias por escucharnos, y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.